Desde Argentina, permítame presentar a la señora Pamela Suárez, quien menciona que se ha nutrido de diferentes miradas y aprendió que ninguna dirección es favorable para quien no sabe dónde va y casi ningún universo es tan amplio y con tantos puertos como el de la creatividad, que nos conecta con la pasión por lo que amamos hacer. En la actualidad, se encuentra desempeñándose como secretaria de Administración, responsable del Programa Provincial de Cultura de Seguridad Orientada al Paciente, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Es poseedora de un MBA en el IADE Business School. Ha realizado el programa de formación Factores Humanos y Organizacionales en la Gestión de Riesgo en la Universidad de San Andrés. Además, se encuentra cursando un posgrado en Administración Pública. Fue presidente del Comité Ejecutivo del Mecanismo Regional de Cooperación de Sudamérica y desde el 2013 al 2020, presidente de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil Argentina. Fue además coordinadora nacional del programa AC 10801 de la OASI en la Secretaría de Transporte de la Nación. Con ustedes, la señora Pamela Suárez. Muy buenas tardes a todos. Primero quería agradecer a DHL por la oportunidad de poder estar presente en estas jornadas o esta semana de la seguridad aérea para toda Latinoamérica. La segunda vez que nos desafían en una semana con un montón de temas que creo que a la aviación les hacen falta para poder determinar cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestros desafíos hacia adelante, ¿no? A mí me toca en esta oportunidad poder hablarles un poquito de la metodología de investigación de accidentes y la importancia de incorporar una visión sistémica orientada a los factores humanos y organizacionales. Mucho título, pero vamos a tratar de hacerlo claro, conciso, y la idea de esta presentación es que puedan ustedes llevarse, sobre todo, muchísimas preguntas, ¿no? Identificar en cada una de sus organizaciones cuál es la importancia de investigar los accidentes y por qué investigarlos desde el punto de vista sistémico, incorporando principalmente los factores humanos como un factor clave, ¿no? Vamos a ver si pasa la presentación. ¿Estamos? Cuando hablamos de factores humanos, muchos hablamos de personas, ¿no? Pero sabemos, todos quienes estamos en la aviación sabemos que no hablamos de personas como factor humano, sino que también de los comportamientos y los contextos. Pero sin embargo yo voy a tratar de presentarme, porque esta persona que está delante de ustedes también ha tenido un contexto y ha tenido una experiencia que ha determinado sus acciones, ¿no? Así que, bueno, como bien me presentó Vicky, soy Pamela Suárez, soy de Argentina, nací en el interior del país, en el norte de nuestro país. Me crié prácticamente en el interior también, en la provincia de Santa Fe, donde actualmente hoy resido, y tuve la oportunidad de enamorarme de la aviación a partir de mi paso por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil de la República Argentina desde 2013 a 2020, que me tocó presidir, y también de estar en el grupo que conformó inicialmente el Grupo Regional de Investigación de Accidentes, RCM, que también me tocó presidir durante 5 años. Mi expertise es de gestión pública, soy contadora pública. Mi especialidad tiene que ver con la gestión de las organizaciones, sobre todo orientadas a los factores humanos y organizacionales. Muchísimos años estuve trabajando en transporte, sigo conectada obviamente con la seguridad del transporte, pero creo que la aviación se llevó parte de mi corazón y me va a quedar de por vida profundamente incorporada, porque si bien me tocó estar en un área que es un área compleja, por así decirlo, no es el área más llamativa o quizás el área que más nos gustaría estar en la aviación, sin embargo, es un área donde podemos ver todo el sistema en forma completa, interrelacionarlos con todos, y fue un enorme desafío que llevamos adelante y que creo que hoy puede servirle muchísimo a la aviación. He hecho un poco esta introducción. Me gustaría que pensemos
¿por qué creen que se investiga? ¿No? O sea, cuando hablamos de investigación de accidente, algunas personas quizás más relacionadas con el sistema aéreo, automáticamente van a decir anexo 13, van a decir necesitamos cumplir con las auditorías base, necesitamos trabajar para mejorar o prevenir accidentes, para prevenir los accidentes y mejorar la seguridad operacional. Aquellos que no están muy relacionados digamos, con la seguridad operacional dirán, y bueno, no, en realidad necesitamos que nuestros usuarios viajen más seguros, necesitamos contener técnicamente una crisis, necesitamos investigar para poder saber qué pasó. Algunos que no tienen nada que ver con el sistema o que por ahí no están tan adentrados en la investigación para la seguridad aérea, bueno, también necesitamos responsables. O dentro de las organizaciones tenemos áreas donde buscamos responsables y para eso también tenemos que investigar. Pero la respuesta es muy simple. Nosotros necesitamos investigar accidentes porque la investigación es una herramienta. Una herramienta para lograr un objetivo claro, que es mejorar el sistema aéreo. O sea, generar un proceso de mejora continua. Ese es el principal objetivo que tiene la investigación de accidentes. Después tendremos definiciones más o menos completas, por ejemplo, decir que determinamos las causas para poder generar recomendaciones al sistema que mejoren o promuevan la seguridad operacional, que es un poco las definiciones que nos plantean los organismos internacionales. Pero en definitiva tenemos que pensar a la investigación de accidentes como un proceso de mejora continua, como una herramienta en el proceso de mejora continua. Y si nos paramos en ese lugar, Argentina tiene una vieja historia, ¿no? Como muchos de los países de Latinoamérica empezaron a investigar hace muchos años, hace más de 60, 70, 60 años seguro, en el 54 tiene los primeros indicios de la investigación aérea en nuestro país que se dio dentro de la Fuerza Aérea, o sea, del ámbito militar, como muchos países todavía mantienen, ¿no? Sin embargo, recién en el año 2010 se toma una decisión muy importante, se decide que el organismo de investigación tenía que ser un organismo descentralizado, independiente. Eso en el marco de una mejora que se estaba dando todo el proceso de aviación, de pasar la aviación civil a un contexto mucho más importante e independiente. Entonces se decide que la investigación de accidente tiene que tener un rol, y tiene que tener una autarquía económica financiera, tiene que tener personalidad jurídica, y se crea lo que pasó a llamarse la Junta de Investigación de Aviación Civil como organismo descentralizado dentro del ámbito del Ministerio de Transporte. Hoy en nuestro país existe un organismo independiente, también en el ámbito del Ministerio de Transporte, con una ley que salió en el 2019 donde absorbe la Junta de Investigación de Accidentes y se transforma en una junta multimodal. O sea que ese aprendizaje, desde el año 54 hasta la fecha, ha tenido un claro proceso de evolución. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque bueno, en el año 2013 me tocó hacerme cargo del organismo de investigación y viví de cerca el proceso de cambio de un organismo respecto de la importancia que tiene que tener para conseguir su objetivo, es decir, mejorar la seguridad operacional es un objetivo bastante abstracto que debe llevarse a lo concreto con una estrategia clara y donde uno de los pilares de esa estrategia era la metodología de la investigación. Y ahí entramos un poco más en el tema. Les voy a mostrar un pequeño video cortito donde van a ver una investigación de cerca, es decir, una investigación desde el inicio hasta el cierre. Esa investigación, si bien es de aviación general, una investigación donde hubo 3 fallecidos de un accidente de un Mitsubishi en el año 2017, fue clasificado por la Junta de Investigación en ese momento como un accidente mayor, por una gran difusión mediática que tuvo en el contexto de nuestro país, debido a varios factores, entre ellos que la aeronave estuvo perdida durante 26 días, no sé si alguno de ustedes lo recuerda. Esa aeronave perdida se perdió en el lugar o sea, en el ámbito más controlado del sistema de aviación de nuestro país, por lo tanto generó una serie de especulaciones. Eso hizo que nosotros lo trabajáramos como un accidente mayor, y lo que quiero que ustedes vean de este pequeño video es que tomen determinados puntos para que después charlemos
respecto de la metodología. Me dicen por favor si lo ven. Está corriendo el video, Pamela. Me encontraba de guardia, era un día por la tarde, recibí un llamado telefónico que una aeronave que había despegado del aeropuerto de San Fernando había desaparecido. Este avión es un Mitsubishi matrícula LB-MCB corta. Escuchen con atención la última comunicación que tuvo el piloto. Charlie, Víctor no salen aún. ¿A cuánto están del borde San Fernando? Nos congregamos en la sede de la GIAC aquí en Capital. Comenzamos a seguir los pormenores del caso y a contactarnos con otros organismos en búsqueda de información. Si tenemos en cuenta la magnitud del operativo, que es por tierra y por agua y también por aire. Nuestro trabajo se concentró en el aeropuerto de San Fernando. Establecimos ahí una guardia activa y en paralelo continuamos con nuestra investigación técnico-operativa. Después de 26 días, encontraron los restos de este avión. Una vez notificados de la complejidad del lugar, que era pantanoso, que poseía abundante vegetación y el terreno era difícil de transitar, necesitábamos disponer del equipamiento necesario para realizar las tareas de investigación que realizamos habitualmente. Decidimos llevar traje de neopren, ya que la zona del accidente y los alrededores se encontraban inundados. Asimismo, por las bajas temperaturas, necesitábamos disponer de ropa térmica y cascos para protegernos de posibles caídas, porque el terreno no era firme y había árboles derribados. Una vez que llegamos a Guazú-Guazucito, en diferentes embarcaciones de prefectura nos trasladamos hacia el lugar del accidente. Queríamos encontrar los motores para ver si la aeronave había estado con potencia, las superficies móviles para descartar de que se haya perdido algún flap o algo que haya causado que la aeronave caiga. Cada una de las partes que encontramos se documentaba mediante fotos, filmaciones. Nos dimos cuenta realmente de lo difícil que iba a ser llevar a cabo nuestras tareas, tomar medidas, relevamiento de partes, trasladar las partes en el mismo lugar del suceso, se tornaba muy complicado. Logramos hallar los motores, las superficies móviles, el tren de aterrizaje, gran parte del instrumental y todo eso se iban trasladando hacia la costa mediante guardacostas. Los motores y el tren de aterrizaje, como eran las partes más pesadas, Fuerza Aérea nos puso un helicóptero, por el cual lo trasladaron desde el lugar del accidente hacia el aeropuerto de San Fernando. Una vez que tuvimos todos los componentes en San Fernando, procedimos a clasificarlos por tipos de sistemas, por estructuras de la aeronave, a estudiar los motores de la aeronave como también sus hélices. Realizamos tareas de investigación de campo primarias, hicimos la preservación de los motores para su posterior traslado al fabricante en los Estados Unidos y nos dedicamos también a individualizar cada uno de los potenciales hallazgos que podría haber dentro de los restos de la aeronave, clasificarlos y dejarlos preservados. Los procesos que utilizamos son los que habitualmente llevamos a cabo en todas las investigaciones y están de acorde a lo establecido por la normativa internacional de la OASI. Nos permite preservar todas las evidencias, darle un tratamiento especial a cada una de las partes que luego va a ser analizada y eso contribuye efectivamente en el análisis final de todo el accidente para determinar si hubo o no presencia de alguna falla técnica. Se procedió a hacer una especie de mock-up del avión, de los restos, de tratar de acomodar cada una de las partes principales en el lugar que debería ir, en una escala lo más aproximada a lo real, y a través de ello analizar las deformaciones, los impactos de los diferentes componentes y con esa información confrontarla al trabajo que se había hecho con la información radar y con el resto de la información que se había trabajado de la navegación del accidente y poder realizar las hipótesis sobre cómo fue la mecánica de impacto final del avión. La aeronave Lima Víctor Mike Charlie Víctor, durante la fase de ascenso inicial, experimentó una condición de pérdida de control en vuelo con su posterior impacto contra el terreno. Podemos, con las evidencias obtenidas, describir el contexto operacional
en el cual se desarrolló. El piloto no había tenido una capacitación específica en este tipo de aeronaves. La atención que le demandó al piloto trabajar sobre el transponder y la no utilización del piloto automático en esta fase de vuelo. Se proponen 13 recomendaciones, de las cuales 10 son para la Autoridad Aeronáutica y 3 para el proveedor de servicio de tránsito aéreo, EANA. Dentro de las recomendaciones a la Autoridad Aeronáutica podemos destacar una modificación a la normativa vigente argentina para que se incluya la capacitación específica para este tipo de aeronaves. Pedimos a la ANAC que evalúe la posibilidad de crear un sistema o desarrollar un sistema en el cual personal de AeroICE pueda tener acceso rápido y efectivo a las limitaciones que pudiera tener una aeronave cuando se presenta un plan de vuelo. La investigación de accidentes es la herramienta necesaria para alimentar el proceso de mejora continua que hace que el sistema aeronáutico sea uno de los modos de transporte más seguros del mundo. El compromiso y el profesionalismo de los equipos técnicos y de los equipos de apoyo son la piedra angular de nuestro trabajo. Las recomendaciones de seguridad son el producto de las investigaciones de seguridad como las que acabamos de ver, pero no son nuestro único producto. Desde GIAC trabajamos también en acompañar a los familiares de las víctimas de accidentes aéreos a través de un protocolo exhaustivo respecto de la información que tienen que recibir de todo el proceso de investigación. Por otro lado, tenemos equipos especiales trabajando en los datos que genera cada una de las investigaciones de seguridad. Estos datos aportan información relevante para el sistema de seguridad del Estado. Por último, nuestro principal foco es el usuario del sistema aeronáutico. Nuestra misión es que todos los días viajen cada vez más seguros. Bueno, espero que, que lo hayan podido ver bien al video. En realidad es mostrar de cerca un accidente de aviación general, no es un accidente de aviación comercial, pero un accidente que tenía un montón de facetas, y como verán ustedes, tenían un gran equipo trabajando, investigadores, logísticas, protocolos que llevar adelante, o sea, un gran equipo que se moviliza cuando sucede un accidente de esta naturaleza, y que lleva muchísimas horas no solamente en terreno, sino también muchísimas horas después de análisis, que es lo más importante. Y ahí es donde entra la importancia del modelo, ¿no? Porque, como les decía antes, la investigación de accidentes es una herramienta, y esa herramienta es para la mejora del sistema de gestión. Por lo tanto, ¿qué nosotros tenemos que generarle al sistema para que el sistema realmente vaya mejorando? Recomendaciones que sean fuertes. Y esas recomendaciones fuertes van a surgir de cómo investiguemos. ¿Y por qué decimos importante el modelo? Como cualquier ciencia básica, los modelos nos fijan el foco. Es decir, lo llamemos modelo, lo llamemos enfoque, lo llamemos paradigmas, nos van a fijar el foco, es decir, ¿dónde vamos a poner nosotros nuestra atención? Y en función de ese foco, vamos a priorizar o no algunas cuestiones, y quizás algunas queden fuera de lado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelo, hablamos de presunciones que a su vez nos van a guiar en la acción, porque ese pensamiento que nosotros estamos dándole una estructura, ese pensamiento que le estamos generando un foco, lo que va a generar en nosotros es una acción. Y en la investigación de accidentes, la acción son los hallazgos que vamos a buscar, es la búsqueda, es cuánto vamos a abrir nuestra capacidad de análisis. O sea, miren qué importante es poder definir el modelo. Cuando en la Junta de Investigación de Accidentes se inició un proceso de conformación de un organismo, había que ver realmente cuál era la situación, o sea, la estrategia que se llevó adelante, que yo les mencionaba antes, que tenía 3 pilares. Una tenía que ver con fortalecer los equipos, pero fortalecer los equipos no era suficiente, porque esos equipos fortalecidos, con capacitación, con infraestructura, con equipamiento, tenían que tener la posibilidad de tener un modelo que les permitiera ver más allá. O sea que debíamos definir cuál era el modelo de investigación. Y por último teníamos que abrirnos a la comunidad. Siempre decimos que eran 3 pilares básicos: el fortalecimiento interno, el modelo y la apertura a la comunidad.
Y ese modelo, que nosotros después les voy a explicar cómo concluyó, digamos, cómo terminó siendo ese modelo, y que obviamente es un modelo dinámico, porque así como la aviación se va cambiando, también tenemos que ir revisando nuestros focos y nuestros paradigmas. Lo que nos iba a generar era justamente nuestra capacidad de acción en la investigación. Si nosotros pensamos que una causa o un error en realidad es la causa de un accidente, o sea, nuestro foco va a ir en ese error y vamos a estar tratando de buscar permanentemente lo que justifique lo que nosotros determinamos como causa. O lo que el investigador determina como causa. Si nosotros consideramos que ese error o esa falla latente, que después vamos a explicarla un poquito más en detalle, en realidad es el inicio de una investigación, es solo un síntoma, entonces nuestro trabajo va a estar enfocado, va a estar abierto a ver determinados hallazgos, en diferencia a un único hallazgo que es la causa o la causa raíz. Entonces, cuando hablamos de modelos, lo importante es no pensar que son solamente abstracciones, sino pensar que los modelos son aquellos que van a determinar nuestras acciones. No me voy a detener mucho en esta gráfica, pero todos conocemos que la aviación tuvo una evolución, y esa evolución también marcó el foco que le vamos a dar a los modelos, porque en realidad al inicio de los procesos de la aeronáutica, o cuando empieza la historia aeronáutica en auge, el foco estaba puesto en las partes técnicas, o sea, el foco estaba en la investigación técnica. Generalmente los mayores errores o fallas que tenían los sistemas tenían que ver con ingeniería, con calidad, con integración. Entonces el foco estaba puesto ahí. Después fuimos avanzando, cuando íbamos avanzando nos dimos cuenta que en realidad no era suficiente, que habían otros contextos, o sea que había una gestión de la seguridad que también había que llevar adelante, y también había personas, y esas personas que interrelacionaban con la organización formaban parte de equipos que también cometían fallas o que generaban condiciones para que se desataran accidentes. Bueno, esa evolución también fue acompañada por la evolución de los modelos. Y lo que ustedes ven ahí como cultura de seguridad es hoy una gran discusión, ¿no? Porque en aviación hoy estamos hablando muchísimo de la cultura de seguridad, no porque sea algo nuevo, sino porque creo que luego del proceso del COVID-19 hemos interpretado o hemos puesto mayor foco en los contextos donde se desarrollan nuestros comportamientos, que son mucho más amplios que solamente procedimientos, que hacen a la cultura de las organizaciones e incluso hasta de los mismos estados. Entonces es un desafío hacia adelante pensar cuál es la evolución de estos modelos luego del proceso del COVID-19. Básicamente hay dos modelos que conocemos un poco más en profundidad en la aviación. Uno es el modelo lineal de Henry, que del principio del siglo XX, es el modelo más simple, quizás el más conocido, que habla de un efecto dominó. O sea, toma la metáfora del dominó. Dice, señores, arrancamos con una causa raíz, Por alguna razón que no sabemos se desconectó Pamela. Vamos a esperar un minuto, por favor, ¿sí? Ok.
Ok, Pamela me informa por interno que está teniendo problemas con el internet en Argentina, así que le ruego van a esperar unos minutos hasta que ella logre reconectarse, por favor. No salgan y esperemos que se reconecte Pamela, ¿ok? Por favor. De acuerdo. ¿Están? Listo, tenemos ya a Pamela de vuelta. Va a cargar nuevamente la presentación y seguimos con Pamela Suárez de Argentina, por favor. Disculpa, Pamela, tú tienes la palabra. ¿Estoy? No, no hay problema. No sé hasta dónde llegamos a verlo, pero voy a tratar de... Díganme si llegaron hasta... No sé hasta dónde me escucharon, ¿hasta ahí? Ok, ahí nos quedamos. Estamos justamente viendo el paradigma del modelo lineal. Está bien. Bueno, vamos a tratar de ir rapidito, así no se nos quedamos sin tiempo. Bueno, básicamente el modelo lineal, no sé si todos lo conocen, pero es un modelo bastante conocido, donde toma la metáfora del dominó, donde parte de una primera pieza que se empieza a derrumbar, que es la causa raíz, esa pieza hace un efecto cascada sobre el resto, y lo que genera ese efecto cascada es que se caigan todas las piezas, la última pieza es el accidente. Entonces algo que parece tan abstracto y quizás tan sencillo, lo que va a determinar es qué efecto esa investigación va a generar dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros en Argentina tuvimos un caso bastante paradigmático, fue el accidente del APA, que si ustedes van al informe del accidente del APA, van a ver que el accidente tuvo que ver principalmente, o sea, no que tuvo que ver, sino que determina una causa con un modelo de pensamiento lineal. Que no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, sino que tiene ciertas limitaciones. Si ustedes ven la causa del accidente del APA, dice, la GIA considera como causa inmediata del accidente que la tripulación del vuelo olvidó extender los flaps para iniciar el despegue y desestimó la alarma sonora que avisaba sobre la falta de configuración para esa maniobra. O sea, básicamente, ¿a dónde voy? Al operador de primera línea que comete un error, ese error generó que se desencadenara un accidente.
¿Cuáles son las limitaciones que tiene este modelo? Son claros, o sea, realmente, no sé si conocen la mecánica o lo que pasó en el accidente de Lapa, pero es un accidente bastante conocido en la región, había un contexto organizacional mucho más amplio que hacía que el comportamiento del piloto y del copiloto evitaran, digamos, llevar adelante algunos procesos, y por lo tanto ese comportamiento estaba condicionado. Es decir, sonó una alarma que decía claramente que el flap no estaba extendido, y sin embargo nadie hizo, o se hizo caso omiso a esa alarma. Nosotros podemos decir, bueno, si el piloto fue el que generó ese accidente, entonces ¿hacia dónde tenemos que ir? Vamos a ir a fortalecer la operación del operador de primera línea, lo cual es bastante costoso, no tiene muchísimo efecto. No sé si conocen, pero generalmente se dice que trabajar con un modelo lineal, y sobre todo trabajar con la modificación de las conductas en el operador de primera línea con una mirada lineal, es como tratar de matar uno por uno cada uno de los mosquitos dentro de un estanque. No sé si vieron esa parábola, pero o esa expresión que generalmente decimos en investigación, que es casi inútil en un estanque tratar de matar todos los mosquitos de a uno, hay que buscar una estrategia para matar el contexto, ¿no? Es decir, los comportamientos de los operadores básicamente están muy influenciados por el contexto de trabajo y el contexto de la organización. Eso es básico, y lo vivimos cotidianamente. Entonces lo que nosotros tenemos que grabar a fuego, que cuando queremos trabajar en factores humanos no alcanza con modificar el comportamiento de los operadores de primera línea. Porque va a ser muy limitado nuestra acción a nuestra mejora del sistema. No se utilizan, o sea, ¿cuáles son las herramientas básicas que generalmente utilizamos para trabajar sobre los operadores o para tratar de interferir o de modificar el comportamiento de los operadores? Capacitación, coach, podemos hacer mejora del contexto directo del trabajo de la persona, son generalmente herramientas muy costosas y de impacto limitado. Ahora, se usan sí, y no quiere decir que sea mal usarlas. El tema es saber cuál es el impacto real sobre la seguridad. Y recordemos este punto, esto también me gustaría que lo graben, porque cuando hablamos al inicio que los modelos nos fijan el foco, y que el foco es lo que nosotros vamos a prestar atención en el momento de investigar, o que el investigador va a prestar atención, no podemos decir que es algo abstracto. La causa generalmente la vamos a determinar mucho antes, y esa causa que vamos a determinar va a estar influenciada por el modelo. Es como cuando hay un accidente y todos sin conocer el contexto y sin conocer obviamente los datos fácticos del accidente, generalmente tratamos de definir o de decidir qué fue lo que pasó. En realidad lo que estamos tratando, ¿no?, de acuerdo a nuestro modelo, de determinar una causa. Eso no es posible o no es saludable para una investigación de accidentes, porque justamente la causa lo que no tenemos que tratar de buscar, sino tratar de identificar cuál es el modelo que está condicionando mi mirada. Y en función de ese modelo que está condicionado, empezar a trabajar en la investigación. De ahí nos vamos a otros modelos que tienen que ver con modelos más epidemiológicos, que el más conocido de todos es el modelo de Rison. ¿Por qué fue necesario trabajar con un modelo epidemiológico? Porque claramente las limitaciones de un modelo lineal no podían explicar por qué teníamos accidentes en la industria. Entonces, cuando hablamos de modelo epidemiológico, en vez de tomar la metáfora del dominó, lo que hizo Rison en su momento fue tomar la metáfora de la enfermedad. Cada uno de nosotros cuando se enferma, surge, o sea, esa enfermedad surge de condiciones latentes, que son esos patógenos, esos virus que conviven permanentemente con nosotros, pero sin embargo no siempre nos enfermamos. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando hay un desencadenante. Ese desencadenante genera un desequilibrio en nuestro organismo, que puede ser que tomamos frío, que en realidad tenemos una situación de estrés, que tuvimos alguna discusión. O sea, hay algo que hace que nuestro organismo empiece a actuar en desequilibrio, y no siempre nos enfermamos. A veces nos enfermamos y a veces no. Si nos enfermamos, generalmente es porque las defensas de nuestro sistema inmunológico, ¿qué pasó? No funcionaron, o no fueron efectivas.
Básicamente, esa es la metáfora que utiliza los modelos epidemiológicos, los modelos que están más orientados al queso Rouget o al queso suizo, principalmente porque dicen, bueno, hay condiciones latentes en donde se están manejando las organizaciones o el contexto operacional, hay fallas activas o desencadenantes, esas fallas activas son los operadores de primera línea, o actos inseguros que se generan, y hay barreras defensivas. Si eso funciona en equilibrio, esos agujeros del queso Rouget no se alinean, por lo tanto el accidente no se produce. Si el accidente se produce es porque ese desequilibrio en esas barreras que no contuvieron las fallas activas y que tienen que ver con condiciones que exceden al operador de primera línea, hay que fortalecerlas, hay que identificarlas. Y es así básicamente cómo trabaja un modelo sistémico, sobre todo orientado a los factores humanos. ¿Por qué orientado a los factores humanos? Porque vamos a estar trabajando sobre el comportamiento del operador de primera línea, pero no sobre el comportamiento individual, sino sobre lo que genera ese comportamiento. O sea, lo que hace que ese comportamiento se alinee a determinadas actitudes. Ese modelo es un modelo sistémico, porque abarca todo el sistema. O sea, tiene una necesidad de ver en su totalidad, y que lo podemos llamar o identificar de distintas maneras, pero básicamente tiene el lineamiento general de la metáfora de la epidemiología, ¿no? Cuando hablamos de una falla activa, decimos hay un operador de primera línea, que incluso puede ser una falla mecánica, que no es el operador directamente, pero que ha tenido que ver con un operador también, puede haber una falla mecánica, puede haber un acto seguro, eso genera o dispara como un desencadenante. ¿Es la causa del accidente? No, desencadena. ¿Desencadena qué? El desequilibrio. Ese desequilibrio que tiene que estar dentro de un sistema que se viene manejando, y a veces durante mucho tiempo, a veces tenemos condiciones latentes que vienen produciendo fallas activas permanentemente y no terminan en accidentes, y generalmente no las conocemos. Si terminan en un accidente es porque las defensas no estuvieron acorde para contener esas fallas activas en esas condiciones en donde se desarrollan, que pueden tener que ver con la organización, pueden tener que ver con los factores externos a la organización, pueden tener que ver con los sistemas de trabajo, que también son externos a la organización y tienen que ver con normativas. O sea, es muy amplio el espectro del análisis de las condiciones latentes. ¿Qué es lo importante de la investigación? Que podamos identificar que nuestro modelo va más allá, que no nos podemos detener en la falla activa, que la falla activa recién arranca, o sea, recién arranca el análisis cuando identifico la falla activa. No termina ahí. Cuando hablábamos de un modelo lineal, decíamos, señores, acá identifico la falla, y una vez que identifiqué la falla, ya sé por qué pasó, esta es la causa, por eso pasó el accidente, y trato de modificar o de ver qué es lo que corrobora esa causa. Sin embargo, en un modelo más sistémico, y sobre todo pensando en los factores humanos, es decir, en los comportamientos de esos operadores de primera línea, y lo que afectó ese comportamiento, que son las condiciones latentes, empiezo a decir, ese es el síntoma. Ahí está, el virus, que es la condición latente, con un desencadenante, que es el síntoma o es la falla activa, y decir, bueno, ¿qué le pasó a mis defensas que no pude contener? Muchas veces decimos que las personas, o sea, incluso cuando hablamos de factores humanos, decimos comportamientos de primera línea, esos comportamientos cómo están determinados, y en esas personas que están actuando, lo vemos como una carga negativa, incluso cuando trabajamos con enfoques sistémicos. Decimos, bueno, acá hay errores, hay fallas permanentes, ¿están todos los días? Sí. Sin embargo, los sistemas de alto riesgo, en lo que trabajan, es justamente identificar que esos errores tienen que existir, y existen todos los días. Y porque existen todos los días, estoy generando defensas cada vez más fuertes y más profundas. Y a veces incluso son esas personas las que generan, muchas veces, que los accidentes no se produzcan, porque son tan resilientes y de fácil adaptación al error, a la falla, que automáticamente generan una autodefensa. Entonces, cuando pensamos en un sistema de seguridad,
no estamos pensando en un sistema que está previendo que no sucedan los fallos, sino que estamos pensando en un sistema que sabe que existen fallos, que se dan todos los días, y que también crea defensas muy fuertes para contener esos fallos. Y también crea capacidades dentro de los actores, de los operadores de primera línea, para autocontener permanentemente sus propias fallas. No sé si llegan a ver esto, pero en realidad hoy en seguridad está muy claro que son las mismas personas gran parte de las defensas del sistema, y sobre todo de los sistemas de alto riesgo. Pamela, disculpa que te interrumpa un poquito, ¿puedes aumentar la pantalla, ampliar la pantalla, por favor? Perdón. ¿Ahí? Ahí está perfecto. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Me pueden interrumpir, yo porque quiero ir rápido, porque creo que tenemos poco tiempo, pero... No, sí, tranquila, no te preocupes del tiempo, estamos muy bien, solo que la pantalla estaba pequeña y ahorita sí se la ve perfecto. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, un poco en síntesis, lo que busca un modelo de investigación de factores sistémico, orientado a los factores humanos y organizacionales, es poder hacer un análisis profundo de todo ese proceso, es decir, de cuál fue la falla activa, cuáles fueron las condiciones latentes, en dónde se desarrolló esa falla activa, y cuál fue el comportamiento de la defensa que tenía ese sistema, o a veces no las tenía, de manera de efectuar recomendaciones que dejen un proceso de aprendizaje. ¿Cuándo van a poder dejar un proceso de aprendizaje? Cuando nosotros podamos emitir una recomendación que realmente pueda generar en el sistema un fortalecimiento en el sistema. Y para eso también esas recomendaciones tienen que estar absorbidas por el sistema, o sea, tienen que estar validadas, por así decirlo, por el sistema, de acuerdo a que realmente estamos hablando de sus barreras, ¿no? Cuando nosotros tenemos un informe que solamente emite recomendaciones, que es desde el punto de vista quizás más judicial, o solamente trata de decir, como veíamos en algunos informes antiguos, se sugiere cumplimentar la reglamentación, y en realidad la reglamentación ya está, o sea, la defensa existe. El tema es por qué no se cumple con esa reglamentación. Quizás la reglamentación no es válida, quizás no está acorde al sistema en funcionamiento, a las operaciones del sistema. Entonces, ir más allá y poder generar recomendaciones que efectivamente impacten en el sistema y que el sistema las valide, realmente lo que puede generar es una mejora continua, y para eso la herramienta va a servir. ¿Hasta dónde? Y ese es un límite. ¿Qué límite ponemos? Es decir, porque cuando empezamos a hablar de sistema y empezamos a hablar de comportamientos y de contextos en donde se desarrollan esos comportamientos, ojo, no tenemos que confundir, es decir, no le asigno responsabilidades al operador de primera línea, pero le asigno responsabilidades al gerente de la compañía, o le asigno o a un regulador. No estamos hablando ni de asignación de responsabilidades, ni tampoco de comportamientos individuales. Estamos hablando de estructuras de las organizaciones, y sobre todo de contextos. Entonces, nuestras recomendaciones siempre van a tener que tener un límite, y ese límite va a estar puesto. Ese límite va a tener que estar puesto por el impacto que podamos tener en la recomendación. No sé si se llega a entender este punto, pero es importante saber que no puede ser abstracto, que siempre, a pesar de que trabajamos con un modelo que parece abstracto, los modelos fijan nuestras acciones, y por lo tanto también van a fijar el resultado de la investigación. Y ese resultado de la investigación tiene que estar en recomendaciones que impacten en un sistema y que sean reales, que sean concretas, y que puedan llevarse adelante. Un poco lo que les decía, las condiciones latentes no son una abstracción. Si no vamos al campo de la medicina, por ejemplo, y como para darle un ejemplo desde otro ámbito, hay muchos estudios, ¿no? Pero este es un estudio que siempre lo trabajamos, que tenía que ver con dos centros de cirugía cardiovascular, y esos centros de cirugía cardiovascular en el mismo contexto, con las mismas
la misma infraestructura, los mismos insumos. Sin embargo, presentaban 2 tasas de mortalidad diferentes. ¿Y ustedes por qué creen que presentaban tasas de mortalidad diferentes? Tenían una estructura similar o hasta igual, porque tenían un contexto diferente de desarrollo operacional. Y ahí es donde entra el tema de la cultura de la seguridad. Ojo, que hoy el desafío que tenemos en aviación tiene que ver que, independientemente de nuestro contexto, de cuáles son las herramientas que tengamos para realizar nuestras operaciones, el contexto de la cultura organizacional de las organizaciones pesa mucho más sobre el resultado de lo que consideramos. Generalmente consideramos por operaciones o vemos procesos, pero no vamos a la cultura. Entonces, por ahí, cuando uno lo ve en otras áreas, donde claramente la cultura tiene un peso específico muy alto, y no tanto en la aviación, donde en la aviación estamos tan acostumbrados a los estándares, a los procesos de protocolarización permanente, que parece que la cultura es eso. No, la cultura va más allá. Y ojo, que la aviación tiene el desafío con la cultura de seguridad. Entonces, como para grabar a fuego, y espero que se haya entendido porque voy un poco rápido, pero cuando hablamos del enfoque de los factores humanos, estamos hablando de los comportamientos de los operadores de primera línea, pero no la modificación de su comportamiento, sino la generación del contexto que modifique sus comportamientos. O sea, tenemos que ir a pensar en el contexto. Vamos a volver. Y un poco volviendo al ejemplo que les di originariamente. No sé si tenemos tiempo, pero bueno, hay un video que lo tienen, si no se lo sugiero, hay un video que habla claramente de la metodología de investigación y que lo tienen colgado en la página de la Junta de Seguridad de Transporte. Olvídense de los actores porque son muy malos, pero los conceptos están muy claros, ¿no? Creo que no estamos con tiempo para verlo, dura como 6-7 minutos, pero se los dejo para tarea. Si nosotros vamos a la investigación que les mostraba, que fue la investigación del Charlie Víctor, y ahí sí me gustaría que por ahí tengan alguna intervención, ¿qué les parece que fue importante en esta investigación? Si nosotros vemos que las conclusiones al análisis fueron estas. En un vuelo de aviación general, privado, durante la fase de ascenso, hubo una condición de pérdida de control en vuelo como resultado, que vamos a sacar acá, así se ve mejor la pantalla, como resultado de la cual impactó contra el terreno. Aun cuando la evidencia obtenida por la investigación no lo permite afirmar de manera asertiva, las circunstancias y condiciones presentes en el accidente sugieren una situación de elevada carga de trabajo en la cabina de vuelo, debido a las condiciones operativas prevalecientes con potencial de ocasionar la pérdida de control del vuelo. ¿Y a qué se le atribuye? ¿Cuáles fueron esos factores? Esa combinación de factores que desencadenaron en esa pérdida de control en vuelo. Características particulares de la aeronave, atención requerida por el transponder al no ser visualizado en el control de tránsito aéreo, el desvío del vuelo planificado a requerimiento de la dependencia del control de tránsito aéreo, la gestión de la trayectoria de la aeronave con piloto automático desconectado, la limitada experiencia del piloto en condiciones de vuelos instrumentales, asimismo la ausencia de una instrucción adicional en el tipo de aeronave. Además, la investigación identificó algunos elementos de potencial impacto a la seguridad, o sea, pudimos ver más allá del accidente que había una ausencia de los sistemas TAB, una ausencia de medios efectivos que permitan que la oficina de plan de vuelo pueda determinar rápidamente si había restricción en la operación, deficiencia en la capacitación de personal perteneciente a ATS y SAR. ¿Qué es lo que pueden ver acá? ¿Cuáles son esos factores? ¿Estamos hablando de las condiciones individuales del piloto? No sé si alguno se anima a contestarlo. En parte sí, por la falta de entrenamiento, dado que también es una responsabilidad individual el entrenamiento. Pero en síntesis es un conjunto de factores que intervinieron en esa cabina para que el accidente se produzca.
Exactamente, Esteban. ¿Cómo está? En realidad, si decimos que hay una condición de pérdida de control del vuelo, ¿no? Es una condición hay un error claro del piloto, ¿no? Hay una falla. Esa falla, podemos decir, bueno, acá este piloto comete un error y produce el accidente. Sin embargo, el accidente, la investigación del accidente, si se queda en ese lugar, no contribuye en nada. El tema hay que ver el comportamiento de ese piloto, qué afectó al comportamiento de ese piloto. Y ese comportamiento se vio afectado por un montón de otras situaciones que tenían que ver incluso con las características propias de la aeronave, incluso con normativas, con desempeño del plan de vuelo, con desempeño del tránsito aéreo, o sea, una serie de condiciones que no era una única condición, no había una única situación. Todo ese contexto hizo que el comportamiento del piloto se transformara en un patógeno que perdió o quedó desequilibrado en el sistema en funcionamiento y terminó en una enfermedad que fue el accidente. ¿Lo pueden ver? No sé si alguno se anima a contestar. Perdón, pero no puedo verlos. Yo mientras comparto pantalla no puedo verlos. Básicamente, ¿cuándo nos damos cuenta cuando una investigación tiene un enfoque sistémico? Y cuando una investigación tiene un enfoque que hace a los factores humanos y organizacionales. No solo cuando analizamos las conclusiones, sino también cuando vamos a las recomendaciones de seguridad. Si nosotros estuviéramos trabajando en un modelo lineal, estaríamos claramente enfocando recomendaciones a quiénes, a la empresa quizás, para que capacite mejor sus pilotos. Al piloto ya no, en este caso, que falleció, no podríamos recomendarle. En el caso de un incidente quizás sí. Históricamente, los organismos de investigación tenían entre un 40, un 50, un 60%, depende del estado, de recomendaciones de seguridad que iban a las empresas, que iban al operador de primera línea, al titular, al piloto. Sin embargo, hoy, si ustedes analizan cuáles son las recomendaciones que saca el organismo de investigación en Argentina y en gran parte de la región, porque hay un cambio que se dio a nivel regional, van a ver que van más allá, van al regulador. Y no por asignar responsabilidades, porque estamos hablando que la investigación es para seguridad, por lo tanto no es para asignar responsabilidades. Van al regulador porque van al sistema. Porque es quien tiene la capacidad de poder accionar en los contextos que van a marcar los comportamientos. Y van a los prestadores de los servicios, pero a nivel general, no van individualmente en un caso. Van a los prestadores que van a poder incidir en el comportamiento de los operadores de primera línea. Si ustedes ven las recomendaciones de seguridad que salió por este accidente, que es muy amplio, es un accidente muy lindo de leer. Si tienen oportunidad de leerlo, léanlo, porque en realidad hay muchísimos aspectos que se tuvieron en cuenta, no solamente los aspectos que hicieron el accidente en sí, sino aspectos que fueron más allá y que tenían que ver con una mejora del sistema, como fue el caso del SAR, de la mejora del SAR y de la coordinación de los organismos. ¿Por qué decíamos esto? Porque en este caso puntualmente, si se hubieran activado determinados protocolos más rápidos, no se modificaba el desenlace, ¿no? Sin embargo, sí se puede identificar que si se activarían en un futuro, en otras situaciones, podrían modificarse el desenlace. Por lo tanto, la investigación no fue solamente al accidente en sí, sino al sistema. E identificó otras defensas que estaban ahí, complejas, que no estaban funcionando de la manera que tenían que funcionar, y ahí sí fue realmente una investigación muy proactiva, porque con esas recomendaciones lo que busca es generar que no sucedan los accidentes, ¿no?
y puntualmente no a partir de este accidente, sino de los hallazgos que se pudieron ver en este accidente, pero no con una conexión directa con el mismo. ¿Ven qué tan importante es poder tener un modelo de análisis que nos permita saber a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el verdadero objetivo que tenemos? Sea dentro de una investigación de accidente de un organismo de investigación, o dentro de las investigaciones de accidente dentro de las empresas. O sea, cada una de las empresas tienen áreas de seguridad operacional y obviamente investigan sus accidentes e incidentes. El modelo que nosotros determinemos es lo que va a generar la ampliación de nuestra investigación. Y esa ampliación de la investigación es lo que va a llevar a mejores recomendaciones que van a impactar en la seguridad operacional, que van a dejar huella en la seguridad. Si no, es solamente cumplir con un aspecto legal, administrativo, técnico quizás, pero no vamos al hueso del problema. Hoy que la aviación es un sistema en crecimiento, con un montón de cuestiones que tienen que ver con su rapidez en la modificación de los contextos, ¿no? O sea, el gran desafío es cómo hacemos que esos sistemas, que son realmente sistemas complejos, y que además se modifican continuamente, y se modifican con una rapidez para las cuales no estamos quizás suficientemente preparados, ¿cómo preparamos nuestros modelos de pensamiento? Para poder adaptarnos también a ese cambio. Por eso estos modelos están mutando, estos modelos están avanzando, pero tenemos que tener claro que debemos definir el modelo. Y ese modelo sí o sí tiene que tener a las personas adentro. A las personas, sus comportamientos, y a las organizaciones y el impacto de los comportamientos de las organizaciones. O sea, cómo generar que ese contexto realmente haga fuerte las defensas que tiene ese sistema. Pueden ver todas las recomendaciones, pero lo que quería mostrarles era un poco el marco general, como una investigación que lleva muchísimas horas de trabajo, que lleva muchísimos recursos de los estados, incluso en el caso de que sea una investigación de una empresa que lleva muchísimos recursos dentro de las empresas. Tiene que tener un sentido real del impacto que quiere generar. Y si de acuerdo a ese impacto, tenemos que pensar cuál es el modelo que queremos utilizar, porque el modelo de pensamiento es lo que nos va a determinar nuestras acciones, por lo tanto nos va a llevar a la búsqueda, y va a ser mayor la capacidad que tenga esa investigación de generar recomendaciones que realmente mejoren la seguridad operacional. Este tema tan interesante en cuanto a las investigaciones de accidentes como una herramienta para encontrar el proceso de mejora continua, además de resaltar el modelo, muy importante este punto para poder saber cómo abordar el caso que queremos llevar a cabo. Muchas gracias, y ahorita vamos a empezar con la ronda de preguntas. Cualquiera que tenga alguna pregunta puede levantar la mano o escribirlas por el chat. Gracias. Hay una pregunta de Gabriel de la Torre al inicio de tu presentación que dice, en este caso, ¿la presunción es recomendable y esa presunción debe tener base o toda idea es buena? Pregunta de Gabriel. No la veo en el chat. ¿A qué presunción te hace referencia, Gabriel? Buenas tardes, Gabriel de la Torre le saluda. Yo hacía referencia era al accidente que hubo, en la que usted comentó que durante la investigación me pareció haberle escuchado que toda presunción era buena, o sea, me dio a entender eso. Por eso pregunto si las presunciones en un ámbito de investigación son recomendables o no, y siempre y cuando con bases. Exacto, en realidad, mira, hay algo que no sé si hay algún investigador dentro del chat, pero hay algo que nosotros siempre tratamos de manejar, por lo menos en el equipo que trabajó en la Junta, era que tenemos que tener, o sea, no focalicemos en una única causa. Las presunciones nos disparan, vamos a poder trabajar en un montón de hipótesis, no descartar ninguna. Este caso puntualmente fue muy conocido
porque estuvo 26 información fáctica respecto de radares, pero en realidad todo el mundo pensaba que no se habían... Entonces empezaron a dispararse un montón de suposiciones que tenían que ver con el escape de la aeronave, con un secuestro, con un montón de cuestiones que incluso abrieron distintas denuncias judiciales. O sea, ¿hasta qué punto nosotros focalizamos? O sea, la gente hacía foco en que no era un accidente, y empezaban a aparecer todos los elementos que corroboraban que no era un accidente. Eso nos sirve de ejemplo también cuando hablamos de una investigación. Cuando nosotros, sobre todo, por eso es muy importante que los equipos sean muy amplios y que sean diversos, y que las personas que estén a cargo de una investigación estén muy formadas, sobre todo los que conducen los equipos de investigación, para tener esa capacidad de apertura, para tomar todas las hipótesis, no detenerse en una sola hipótesis, porque si no, incorrectamente vamos a tratar de estar buscando las respuestas a nuestro pensamiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso lo más importante de un investigador de accidentes es tener esa capacidad de apertura, que se la va a dar el modelo, porque el modelo va a hacer que puedan ver más allá, y también no sesgarse por algunas de las suposiciones que tienen en mente, porque automáticamente buscamos justificar lo que nosotros pensamos que pasó. Sí, buenas tardes, me gustaría hacer una pregunta, Hola, Pamela. Primero, sí. decirte que es un placer mirarte un poco y escucharte como investigadora de accidentes en Brasil, ahora un poco más distante de este trabajo, pero algo que se queda muy presente porque estamos siempre muy preocupados con la seguridad. Yo quería, Pamela, que tú pudieses hablar un poco de esto que acabas de decir. Como tú percebes, la tu experiencia, para mí, nas minhas observações, foi fantástica em relação a muitas coisas de avanços e novidades sobre a investigação em Argentina, mesmo que eu esteja acá em Brasil, eu acompanho, e me gostaria que tu hablasses um pouco de como observavas tus investigadores, principalmente em esse acidente. Uma das coisas que necessitamos fazer com nós outros, enquanto investigadores, é justamente fazer uma distinção entre as coisas que pensamos e as coisas que de facto estão sendo evidenciadas. Então, eu gostaria que hablasse um pouco como tu observaste tus investigadores, que pontos foram vamos dizer assim, facilitadores o puntos que dificultaron en proceso de investigación? Mira, muy buena pregunta, Conce. La verdad que es bastante complejo. Bueno, yo, si bien soy investigadora de accidentes, porque nosotros obviamente tuve que hacer el curso para poder acompañarlos, obviamente no tengo la especialización o la especificidad técnica de un investigador, pero sí me ha tocado participar con ellos en muchísimas investigaciones. Y una de las cuestiones que es clave en un equipo de investigación es, primero, que lo que mencionaba antes, que los investigadores sean un equipo, o sea, que sacar esta condición de que la investigación le pertenece a un investigador, la investigación le pertenece a un sistema, y es importante que ahí se entienda, y es parte incluso del aprendizaje del modelo, de que son un equipo. Porque la capacidad que tiene un equipo de poder tener diferentes visiones y justamente entre ellos automáticamente identificar cuando están sesgados es impresionante. Segundo, que estén protegidos, y esa es la tarea principal que tienen los que están a cargo de la gestión, por así decirlo. En ese caso me tocaba un poco a mí ese rol, de protegerlo de esos factores externos que te están permanentemente tratando de generar juicio en la investigación. ¿Cuáles son los medios? o sea, tratar de mantener la cabeza, digamos, sin ningún tipo de presión adicional a la investigación, que ya es un montón, ¿no?
Tercero, cuidarlos, o sea, que estén cuidados, porque un investigador cuidado es como todo, ¿no? Cuando los equipos se sienten protegidos, cuidados, consolidados, la verdad que trabajan de una manera extraordinaria, y yo no tengo palabras para hablar muy bien de los investigadores en general, pero creo que es importante también entender que el contexto donde se desarrolla una investigación, sea de la organización, del liderazgo, de la formación, también va a determinar la forma del comportamiento de los investigadores, ¿no? Es una misma rueda. O sea, si nosotros tenemos un modelo claro, una gestión que los empodera, un proceso que realmente hace que sientan la seguridad de poder ampliar y tener las suposiciones que quieran, y los protegemos de las presiones adicionales, creo que no tienen límite como equipo, ¿no? En la Junta nosotros habíamos implementado a su vez algo que para mí fue muy clave, que fue un comité de calidad de gestión, pero no de calidad de gestión de la organización, sino de la investigación, porque cuando se hizo el cambio de modelo, automáticamente uno vuelve a pensar en los modelos que tiene incorporado. Entonces es un aprendizaje permanente que uno tiene que ir haciendo dentro de las organizaciones, y para eso es importante tener miradas externas, o sea, miradas que estén por fuera de la investigación, porque son los que nos van a desafiar y a identificarnos si nos estamos sesgando en algún eje. Entonces es como darle las herramientas también para poder tener esa discusión permanente, ¿no? Gracias, Pamela. Continuamos con el señor Marco Moncayo. Hola, hola, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. En el chat, ¿cuál es la determinación o a qué resoluciones llegó la Asociación de Pilotos Argentinos en el caso de Lima Víctor, Mike Charlie Víctor? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué determinó la GIAC y ANAC para lo que es el acceso a zonas de difícil acceso, valga la redundancia, en el caso de un accidente aéreo? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta de la asociación de pilotos. En realidad este caso era una aviación general, o sea, no era una aviación comercial. Generalmente no había ninguna recomendación a la asociación de pilotos, y muchas veces se trabaja en conjunto, no en conjunto en la investigación, pero sí se trabaja mucho en seguridad con la asociación de pilotos. La realidad que justamente lo que uno trata de buscar en las investigaciones es de no asignar ningún tipo de responsabilidad individual a nadie, ni a los pilotos, ni a los controladores, ni a los despachantes, ni a nadie, a ningún operador, porque en realidad, como les explicaba en la presentación, el comportamiento individual está afectado o está condicionado por lo que genera ese comportamiento. Entonces, no serviría de nada que uno esté asignando una responsabilidad individual para el sistema, ¿no? Para eso hay otros mecanismos, que ya es el mecanismo de la justicia. Incluso en muchas de las organizaciones de Latinoamérica ya se sacó dentro de los informes de seguridad la palabra causa, de manera de que no pueden identificar la responsabilidad directa, porque obviamente son informes públicos y eso se utiliza la justicia, y a veces determinan la causa, como veíamos recién, la causa fue una pérdida de control en vuelo. La pérdida de control en vuelo se identifica casi directamente con el operador de primera línea, pero lo importante no es eso, sino qué es lo que generó ese comportamiento. Y como es una serie de factores, no es un único factor, la verdad que lo que sirve es lo que podamos generar como recomendación al sistema. Y la segunda era, que me decía si había determinación, perdón, no recuerdo la segunda. Sobre los lugares de acceso difícil, Pamela. Hola Eugenio, ¿cómo andás? Estás? Qué lindo verte. Un gusto, Eugenio es parte del equipo de la Junta de Seguridad de Transporte, así que por eso me gustó escucharte. En realidad no es que es de difícil acceso, esto no era una área de difícil acceso donde se desarrolló este accidente, sino que era el área más controlada de nuestro país, porque era muy cerca de
de Aeroparque, de Ezeiza, que son los aeropuertos de mayor tránsito que tiene nuestro sistema, y lo que llamaba muchísimo la atención es que perder una aeronave en ese contexto era muy difícil. Pero bueno, después se entendió por qué. En realidad la aeronave tenía un problema del transponder, ese problema del transponder no se llegó no se llegaba a identificar la aeronave, y eso generó una serie de cuestiones operativas que llevó a un estrés sobre ese piloto que terminó perdiendo el control de la aeronave, ¿no? Pero en realidad no era un área de difícil acceso como puede ser un área de, digamos, a nivel internacional, las áreas hoy de conflicto o algunas cuestiones un poco más adicionales. Si me permitís, Pame, hacer una observación. Sí, Marco Moncayo hace una pregunta más atrás que dice que menciona que no hubo cabina estéril en el caso del Lima Victor, Mike Charlie Victor, lo que me lleva a pensar que probablemente él esté confundiendo el Whisky Romeo Zulu con el Mike Charlie Victor. Sí, tal cual. Son dos cosas, fueron dos sucesos diferentes y ocurrieron en diferentes épocas, y se trataron también, se investigaron diferente inclusive. No sé si, Marco, confirmame, si realmente estás hablando del Mike Charlie Victor, donde no se ha demostrado que haya habido falta de cabina estéril, y el Whisky Romeo Zulu, donde sí hubo falta de cabina estéril. Sí, me confundí con el Whisky Romeo Zulu, que se salió de perfecto, pero válida la aclaración, Eugenio, porque no entendía un poco la pregunta que me hacía Marco, pero claro, ahora entiendo la confusión. Por eso no hablamos, este es un accidente de aviación general. Si quieren pueden ir a la página y lo pueden leer, y recomiendo que lo lean porque la verdad es un accidente muy profundo y que tuvo recomendaciones muy interesantes, pero no tiene nada que ver con el Whisky Romeo Zulu, que a su vez, como les mostré en la presentación al inicio, tiene una investigación muy lineal. También pueden leerla para identificar las diferencias, pero es una investigación que tenía un modelo mucho más orientado a un modelo lineal, y que no quiere decir que haya estado mal o bien, pero quizás tenía las limitaciones, que es un poco lo que explicamos, del modelo lineal para la mejora de la seguridad operacional. En ese caso, puntualmente, fue la justicia la que fue un poquito más allá que el organismo de investigación en las apreciaciones, digamos, de la mejora de la seguridad operacional. Sí. Excelente. Gracias, Pamela. Gracias, Eugenio, Marco y la señora Pereira. Excelente la conferencia brindada por la Magíster Pamela Suárez. Muchas gracias por estar con nosotros. Y con esta culminamos las presentaciones del día de hoy. Los invitamos el día de mañana a la siguiente conferencia a las 15 horas UTC, donde el señor Mario López nos dictará una conferencia magistral sobre datos e información de la seguridad operacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.